queridos compañeros. Bueno, en un encuentro más de la Secretaría de Formación Política Sindical, en donde de alguna manera nuestra obligación como organización y como defensores de la escuela pública es permanentemente estar difundiendo el pensamiento crítico y difundiendo las problemáticas que tiene la sociedad, más aún en los tiempos tan difíciles que nos toca transitar. Bueno, en la discusión del grupo, de nuestro grupo de formación político-sindical, bueno, apareció una gran preocupación sobre la pospandemia, apareció una cantidad enorme de preguntas de qué iba a ser del mundo después de la pandemia, y escuchando un poco a un conjunto de personalidades muy destacadas de la política nacional, siempre nos recomiendan de que hay que discutir la pospandemia durante la pandemia, no después de que pase la pandemia. Es decir, hay que estar en este momento tan crítico, tan severo, tan difícil, entrar a pensar cómo nos vamos a repensar y cómo nos vamos a habitar precisamente para cuando pase este tiempo de pandemia y podamos retomar cierta cuota de normalidad, de la cual sabemos perfectamente bien de que el mundo no va a ser igual de normal que estaba antes, que ya estaba bastante mal, pero que efectivamente nosotros tenemos como responsables educadores, como trabajadores y como ciudadanos una gran tarea por delante. Bueno, entre todas las opciones que teníamos en la mesa para poder apelar, digamos, nos pareció que lo que había propuesto el Papa con Fratelli Tutti, con la última encíclica, nos parecía una lectura desafiante y necesaria, porque no solamente estamos todos los días batallando con las distintas miradas que tienen los medios de comunicación, las distintos fake news, las distintas opiniones que se vierten permanentemente en nuestros celulares y que habitan permanentemente en el sentido común de la existencia, sino que nos parece a nosotros humildemente que el Papa Francisco siempre está aportando cosas muy interesantes que nos desafían a pensar y fundamentalmente que nos colaboran a que construyamos un mundo más parecido al que nosotros imaginamos. Así que bueno, dentro de las opciones que teníamos varias opciones, un poco más locales, un poco más internacionales. Bueno, nos dijimos, bueno, ¿por qué no llamarlo a Rafael? Rafael Velasco, como ustedes saben, es profesor de filosofía de la Universidad del Salvador y licenciado en teología de la Universidad también del Salvador, y ha sido rector de ese colegio del Salvador y rector de nuestra Católica de Córdoba, ¿no? Entre los años 2007 y 2014, ¿no? Cuando pasó por acá por la Católica, bueno, coincidió con el rectorado de Carolina Escuto, así que bueno, coincidió en un proceso muy, muy nuevo, muy importante para las universidades, y allí no hubo ningún tipo de problemas entre la universidad pública y privada, todo lo contrario. Incluso más, Rafael y Carolina fueron de las universidades convocadas por el entonces gobernador precisamente para discutir la reforma política, cosa que para nosotros fue muy importante después de esa situación tan difícil que fue las elecciones del 2007, ¿no? Bueno, Rafael es jesuita, es prácticamente la mano derecha de Francisco en toda la provincia, ellos le llaman provincia, la región de Uruguay y Argentina. Así que él es el responsable del Papa prácticamente en toda la región y atiende a todas las congregaciones jesuíticas en esta parte del mundo. Y tuvo una cosa que a nosotros, por lo menos a mí, me llamó muchísimo la atención, que después de tener todas las mieles y las mieses, de ser el rector reconocido, el académico logrado, el profesor destacado de la Universidad Católica de Córdoba, en un momento determinado optó por volver a la parroquia, y a mí eso también ya habla muy bien de cómo es Rafael, y fundamentalmente mi primera pregunta para iniciar la charla sería precisamente eso, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones de un hombre que ha llegado a tan altos niveles de responsabilidad académicas y políticas y de tanta responsabilidad para con la iglesia y con el mundo, optar precisamente para volver a las fuentes, para volver a la parroquia, para volver a los humildes, para volver al trabajo territorial, y desde ahí reconfigurar una nueva modo de habitarse y de reencontrarse con los hermanos? Así que bueno, gracias por aceptar nuestra invitación, Rafael, y vaya mi pregunta como un disparador para tu exposición. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias por la invitación a compartir con ustedes hoy. La verdad que
me siento sumamente honrado y es lo que permite estos medios, ¿no? Que uno estando en otro lado pueda hacerse presente a un encuentro así. Te agradezco a vos, Juan, en tu persona, a todo el gremio y por esta invitación. Respecto a la pregunta, en realidad es una deformación profesional lo que me movilizó, te voy a decir, porque en el caso nuestro de los jesuitas, ¿no? Nuestra orden religiosa es una orden básicamente misionera, ¿no? Misionera en el sentido que estamos para ir a donde haga falta. Y que una cosa muy buena de la compañía, tenemos grandes pecados y grandes defectos, pero una gran virtud es que hoy un día uno está prestando un servicio en un lugar como la universidad, por ejemplo, ¿no? El tiempo que es necesario, y luego puede ir a una parroquia, a un trabajo de apostolado social más de base, y eso lo vivimos como algo normal nosotros, porque en el fondo queremos servir a Dios y al pueblo de Dios, y tanto estando en la universidad como estando en el barrio, ambas cosas tienen que ser como el centro, ¿no? El problema es cuando uno pierde el centro, cuando uno cree que la cuestión es la institución, que la cuestión es uno. Yo en el fondo, estando en la universidad, siempre me concebí como un embajador de los pobres en la universidad, ¿no? Y cuando me tocó la posibilidad, o sea, cuando ya había cumplido mi mandato en la universidad, yo pude pedir que quería volver a trabajar el trabajo más de base, que era lo que siempre me apasionó. Y que estando en la universidad, o sea, podía hacerlo algunos fines de semana. Yo los últimos 4 años como rector trabajaba los fines de semana en Barrio Ciudad Obispo en Yereli. Iba los sábados ahí con un grupo de gente y gente de la universidad a trabajar intentando unir las dos cosas, la academia con los sectores populares, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas de las instituciones académicas puede ser, la gran tentación es estar vueltas sobre sí mismas, ¿no? Pensando sus temas y no los temas de la gente, y no tampoco los temas desde la perspectiva de la gente. Yo tengo un recuerdo muy vivo de una señora, doña Gina, de nuestro hogar 3, que cuando fuimos nosotros con la universidad a tratar de colaborar desde, bueno, desde la educación, la ciencia política, desde las diversas disciplinas, ella nos recibió, era la referente de la comunidad y nos dijo, bueno, vengan con sus conocimientos, pero con nuestras ideas. Es decir, nosotros sabemos qué es lo que nos pasa, sabemos cuáles son nuestros problemas, sabemos lo que queremos. No son ustedes los que vienen a iluminarnos, a decirnos cuáles son nuestros problemas, ¿no? Que muchas veces el problema de los funcionarios, de muchos funcionarios y de los académicos, ¿no? Nos marcó la cancha doña Gina y tenía toda la razón. Con sus ideas, bueno, y con los conocimientos que nosotros hemos recibido. Así que eso siempre ha estado como algo en el corazón, digamos, mío y en el corazón de los jesuitas en general está eso, ¿no? El deseo de servir a Dios. Entonces ocurre, qué sé yo, que uno ocupa el cargo, por ejemplo, que estoy ocupando yo hoy, que es el de provincial, que estoy a cargo de los jesuitas de Argentina y Uruguay. Cuando termine mi periodo, yo volveré a trabajar en el llano, digámosle, ¿no? En otra obra, y así es, ¿no? Porque en el fondo de eso se trata, ¿no? Cuando uno de verdad trata de vivirlo de corazón, de eso se trata, de prestar servicio a Dios en donde hace falta que pueda hacerse, y si, bueno, ahora está acá, pero después se baja, ¿no? Uno tiene como la conciencia de que siempre hay que subir, ¿no? Porque además eclesiásticamente muchas veces ocurre eso, ¿no? Que quiere ser obispo auxiliar, después va a ser obispo titular, después, ¿no? Después que quiere ser cardenal. Bueno, no es el caso nuestro. Bueno, vamos al tema entonces. Vamos al Vamos, tema que nos trae. vamos. Vamos entonces. Empezamos, no, yo empiezo ahí con algunas ideas que tengo sobre el tema. Voy a hacer una breve exposición, muy breve, no tanto de la Fratelli Tutti, cuanto desde una mirada, de una lectura de la realidad a la luz de la lectura que hace la Fratelli Tutti. Yo recomiendo vivamente la lectura de la encíclica. Es larga, pero es muy medular. La encíclica está escrita durante la pandemia, pensando el mundo post pandemia, pero también con la idea de que hemos llegado a esto por lo que ha sido nuestro comportamiento, ¿no? En el fondo, esta situación de la pandemia nos ha llevado a poner sobre el tapete
como muy claramente las desigualdades que ya hemos sembrado nosotros como humanidad, las situaciones de inequidad, de injusticia que ya estaban flagrantes en la humanidad, ahora quedan muy claras, ¿no? Y el tema es si después de la pandemia vamos a salir mejores o vamos a salir peores. Y en el diagnóstico que hace el Papa hay dos puntos que para mí son importantes, que yo coincido plenamente. Nos ha traído hasta acá una cultura, que es la cultura del descarte. Los problemas ecológicos y los problemas sociales tienen una raíz común, y es que esa cultura de que todo es descartable, ¿no? Por lo tanto, pareciera que se puede producir indefinidamente, y así es como vienen los daños ecológicos enormes, ¿no? La deforestación, la tal indiscriminada, la pérdida de especies que ya no existen más, la pérdida de recursos naturales, porque todo es descartable, las cosas son descartables, pero también las personas son descartables. Y las personas son descartables, entonces, porque son un costo laboral, entre comillas, entonces se los deja de lado, porque ya son viejos y se los instala en un asilo. Las personas comienzan a ser descartables porque comienzan a ser una molestia, ¿no? Ahí hay una raíz de por qué hemos llegado hasta aquí, y como una clave de lectura de qué tendríamos que hacer para salir de aquí, de otra manera, ¿no? La otra línea como de pensamiento de por qué estamos así es lo que el Papa llama la globalización de la indiferencia. Es decir, que esta cultura en donde tenemos acceso a todo y donde estamos en tiempo, o sea, ahora mismo podemos ver cómo se asesina a alguien, cómo se arrasa una tierra, cómo pasan montones de desgracias, termina insensibilizándonos, ¿no? Esta cultura que pareciera que nos acerca, nos aleja y nos insensibiliza. Y lo que está globalizado es la insensibilidad, la indiferencia en el fondo. Ya todos los pobres se parecen, todos los problemas se parecen porque hoy en la pantalla hay un tema, mañana hay otro, pasado hay otro, y finalmente se termina globalizando un sentimiento de indiferencia, donde lo único que importan son los míos, mis cosas. Y eso va generando una cultura, la indiferencia y el descarte de las personas va generando una cultura del odio de unos contra otros. Y ese odio, contrariamente a lo que se presenta interesadamente en muchos medios de comunicación, no comienza de la periferia del centro, sino al revés. Hay un texto del mito bíblico, que es el mito de Caín y Abel, ¿no? Saben que los primeros capítulos de la Biblia no son históricos, son textos, son mitos, como cuentos que intentan relatar una verdad. Y el mito de Caín y Abel, los primeros hermanos, es muy interesante, porque el mito dice que que Adán y Eva tuvieron dos hijos. Caín, que significa el que fue pedido, eso significa Caín en hebreo, y Abel, que significa humo, efímero, que en el fondo es lo que va a ser Abel en el relato. Caín era agricultor y Abel era pastor, dos culturas diferentes. La cultura de los agricultores, que era de donde se generan los primeros asentamientos, fue la cultura que se va a transformar en los pueblos y las ciudades van a empezar, ¿no?, con estos primitivos asentamientos. Y Abel era pastor, que eran los beduinos, los que andaban en los márgenes de la ciudad, que en la época en que se escribe el texto eran considerados gente de poco fiar, tramposos, eran los más pobres, y vivían en la periferia y iban llevando sus rebaños de un lugar a otro. Es decir, que el texto dice, al principio existían diversas culturas, una cultura central y una cultura periférica. Y dice que ambos ofrecen cultos diferentes. Caín ofrece los frutos de la tierra, Abel ofrece los frutos de los animales. Es decir, que hay diversidad de culturas y de cultos. Y que a Dios le agradó más la ofrenda de Abel, es decir, del más pobre, del que está en la periferia, en el margen. Dios se inclina por el más débil porque es quien no tiene quien lo defienda.
Y dice que de esa intolerancia, porque el otro sea diferente, tenga diversa cultura, diverso culto, surge la violencia, que Caín decide matar a Abel. La violencia empieza del centro a la periferia, del poderoso al débil. Es la lectura que hace la Biblia, ¿no? Si de dónde comienza la violencia, comienza de ahí. Es decir, que no es como a veces interesadamente se quiere presentar, que la violencia vienen los que viven en la periferia, son los que amenazan nuestra seguridad. Bueno, el texto empieza diciendo, no, en realidad hay una primera violencia que excluye, que es intolerante con el que tiene diversa cultura y diverso culto, y ahí empieza el odio. Y que el odio se genera ahí. El texto es muy interesante también porque dice que Dios le pregunta a Caín después del asesinato de su hermano, del homicidio, Caín, ¿a dónde está tu hermano? Hay un filósofo judío, Emmanuel Levinas, que dice que esa pregunta de Dios a Caín no es una pregunta retórica, porque obviamente Dios sabe que el hermano está muerto, ¿no? Dios lo sabe. Dice que la pregunta muestra en realidad cómo Dios nos concibe a los seres humanos, como seres responsables, es decir, como seres que tenemos que dar una respuesta por el otro, por el débil, ¿no? De ahí viene responsabilidad, respondum dare, que así es como Dios nos concibe a nosotros, como seres responsables. Somos seres humanos en cuanto respondemos por el otro, y sobre todo por el más débil. Y la respuesta de Caín es, ¿y yo qué sé? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? A mí no me toca cuidar de mi hermano. La respuesta de Caín nos refleja a nosotros, a nuestra sociedad individualista. Yo soy yo, mi familia, mis cosas, los demás no importan. Esa situación de odio lleva a la violencia en la que estamos, ¿no? Francisco pone en el texto de la Fratelli Tutti, bueno, ¿y cómo salimos de acá, no? Y pone también otro texto bíblico, que es una parábola de Jesús, que es la parábola del buen samaritano, bajo el título Un extraño en el camino. La parábola del buen samaritano la cuento brevemente para los que están escuchando. A Jesús le preguntan cuál es el primer mandamiento y él les dice, bueno, ¿cuál es? Amar a Dios y al prójimo. Entonces el que le preguntó para querer justificarse le dice, bueno, ¿y cuál es mi prójimo? Y Jesús les cuenta este cuento y les dice, un hombre bajaba de la ciudad de Jerusalén a Jericó, lo agarraron unos ladrones, lo apalearon, lo dejaron medio muerto. Pasaba por allí un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió de largo. Pasaba por allí una persona religiosa, de la que uno esperaría que se acerque, lo vio, dio un rodeo y siguió de largo. Y pasaba por ahí un samaritano que se odiaban con los judíos, lo vio, se conmovió, se acercó, vendó sus heridas con aceite y vino, lo cargó sobre su montura, lo llevó a un albergue, pasó la noche con él, lo cuidó, le pagó al dueño del albergue diciéndole, mira, te dejo plata y si gastás algo más, cuando yo vuelva te pagaré el resto. Y pregunta a Jesús, ¿cuál de estos actuó como prójimo? Obviamente el que tuvo compasión. Bien, el Papa Francisco pone ese texto como diciendo, en el fondo, ¿cuál es el tema? Acá no va a cambiar el mundo si nosotros no empezamos por conmovernos, por conmovernos por lo que le está pasando a los apaleados. Es decir, esto no cambia, los cambios de la estructura no se dan si no empiezan a cambiar los corazones, ¿no? Si no empezamos a hacernos sensibles a lo que le está pasando a los apaleados. Y eso implica detener el paso. Es muy interesante, Jesús tiene bastante ironía al decir que las personas religiosas son las que no atienden al apaleado, ¿no? Y en realidad en la concepción judía, si el tipo estaba muerto, los sacerdotes no lo podían tocar porque quedaban impuros y no podían celebrar en el templo. Es decir, que por un precepto religioso no eran religiosos, ¿no? Por un precepto religioso no atendían lo más religioso que es la compasión. En el fondo, ¿cómo podemos salir de esta cosa de Caín y Abel? Y empezando por, primero, compadecernos. Eso implica hacerse cargo, ¿no? Porque dice que el tipo se compadeció y después se hizo cargo, puso de lo suyo y dio tiempo
a los apaleados, para que el apaleado se pudiera recuperar. Él se quedó lo suficiente para que después el apaleado pueda seguir su camino. Francisco pone que quienes hoy hacen ese trabajo en el mundo son las organizaciones sociales. Dice, las organizaciones sociales son los que se hacen sensibles a los apaleados, que son los que han quedado fuera del sistema laboral formal, que son los que han quedado fuera del sistema productivo formal, y los agrupan intentando que estos apaleados puedan ponerse de pie otra vez y puedan comenzar a caminar por sus propios medios y hacer caminar el mundo en otra dirección. Las organizaciones sociales, uno podría seguir diciendo, bueno, las iglesias tienen esa misión como comunidades, los sindicatos, las organizaciones que tienen cierta horizontalidad son las que son capaces de hacerse cargo, porque no tienen obligaciones más importantes que la de hacerse cargo de los apaleados. Las cuestiones comienzan cuando las instituciones empiezan a tener razones más altas que la autoridad de los que sufren. Y ahí es donde comienzan las dificultades, que las instituciones empiezan a ser funcionales a un sistema que apalea gente, y no contrafuncionales a ese sistema y de algún modo un revulsivo al sistema. ¿Y cuál es el lugar de la educación, de la escuela en este lugar, ¿no? Retomando aquel texto de Caín y Abel, que se suele hablar de esta parte que yo hablé primero, pero hay un versiculito que pone, después que Dios echa a Caín de la presencia de él, dice que Caín se fue a un lugar lejano y tuvo un hijo y fundó una ciudad. Al hijo y a la ciudad les puso el mismo nombre, Enoc es el nombre, ¿no? No nos dice nada ese nombre, pero en hebreo la raíz de la palabra Enoc es educación. Educación. A su hijo le puso educación y a la ciudad que fundó le puso educación. Algo así como si Caín comprendiera tardíamente que el remedio a la violencia y al odio es la educación. Educación entendida como ex ducere, ¿no? Sacar de dentro, el hermano que uno lleva dentro, ¿no? Y por otro lado, educar, que es conducir. Este es el lugar de la educación en este mundo que viene, finalmente. Lograr sacar el hermano que llevamos dentro, hacer que no nos sea todo igual, hacer que podamos de algún modo romper este círculo de odio que excluye y construir. Construir desde otro lugar, construir la fraternidad. Francisco también ahí dice, bueno, entonces este es el lugar de la política, ¿no? La política tiene la misión de construir un mundo más abierto, donde haya lugar para los migrantes, donde haya lugar para las minorías, donde haya lugar para los diferentes, donde sea un mundo de verdad más abierto y no un mundo cerrado como el que se ha construido hasta la pandemia. Y él cita, y eso me parece que es interesante, yo hace algunos años también había escrito algo sobre eso, que la política, la democracia moderna, se basa en tres pilares, ¿no? La igualdad, la libertad y la fraternidad. La libertad y la igualdad han tenido movimientos y partidos políticos que las han sostenido, ¿no? El liberalismo ha sostenido el valor de la libertad. Los movimientos más de corte socialista, comunitaristas, han sostenido la igualdad. La fraternidad ha sido la hermana pobre, que no ha tenido un partido ni un movimiento que la defienda. Y por eso también el odio, ¿no? Que hoy es el momento de generar espacios de fraternidad, ¿no? Hoy justamente la política debe tender a generar puentes de fraternidad, si no lo que se genera es mayor odio, mayor exclusión, mayor indiferencia. Él ahí tiene un último capítulo que dice, bueno, y las religiones en este lugar, en este contexto, ¿qué tenemos que decir? Porque también las religiones hemos sido parte, ¿no? Hemos sido parte del problema y tenemos que ser parte de la solución. En un mundo plural, en un mundo donde todas las religiones coexisten,
En primer lugar, la primera obligación de las religiones es trabajar para la paz. Es la primera cuestión, ¿no? Es decir, es el momento de dejar de lado las guerras de religión, ¿no? Que siguen asolando el mundo, ¿no? Las guerras por motivos religiosos. Él cita un encuentro que tuvo con un gran imán en su viaje a Turquía, donde juntos declaran que nunca se puede matar en nombre de Dios. Algo que parece tan obvio, sigue hoy siendo un problema. Entonces las religiones tenemos la obligación de trabajar por la paz. Y la segunda es que tenemos la obligación de meternos en la política, no como instituciones religiosas, sino instar a los miembros de nuestras religiones a que participen en la vida política, para que desde la vida política se puedan dar las transformaciones que hay que dar, porque es desde ahí desde donde se dan las transformaciones. Haciéndola de determinado modo, y con esto termino. Hay otro pasaje interesante que Francisco cita un poco, pero que es muy interesante en el Evangelio de Marcos, en el Nuevo Testamento. Ahí Jesús, o Marcos, el autor del Evangelio, pone como en el capítulo 6 como un díptico, ¿no? Dos caras. Dos mesas. Al comenzar el capítulo muestra cómo Herodes se reúne con sus funcionarios, los políticos del momento, y cómo en la cena Herodes promete a la hija de su mujer que por el baile que ella acaba de hacer le va a dar lo que le pida, y le pide que le corte la cabeza a Juan el Bautista, que era el profeta que el pueblo amaba. Y Herodes, por miedo a contradecir su juramento, finalmente mata a Juan el Bautista, ¿no? Esa cena, que es la comida de los ricos y famosos, de los poderosos, termina con la muerte del profeta y la desdicha del pueblo. Inmediatamente al lado, Marcos pone Jesús con la gente reunidos, y se da el momento que la gente tiene hambre, ¿no? Que Jesús le dice a los discípulos, bueno, denle a ustedes de comer. Y ocurre el episodio que se llama la multiplicación de los panes, que se conoce como la multiplicación de los panes, ¿no? Que con 5 panes y 2 pescados Jesús da de comer a la gente. El episodio tiene una interpretación que puede ser menos milagrosa, pero en realidad bastante más profunda. Todos hemos escuchado de ese evangelio, que Jesús hizo sentar a la gente, tomó el pan, lo partió, se lo dio, y la gente comió hasta saciarse, dice el texto. Pero en el fondo, uno dice, ¿qué pasó ahí? Hay un autor protestante que se pregunta, en un libro sobre la desmitologización de los evangelios, dice, ¿qué pasó ahí? ¿Pasó de verdad esto que solo con esos 5 panes empezaron como a multiplicarse los panes y la gente comió y sobró? ¿O pasó algo más? Él señala alguna cosa. Si uno lee el texto, dice que Jesús vio a la gente que estaban como ovejas sin pastor. Primero les estuvo enseñando, así les dio un alimento espiritual, que es un alimento, que es la palabra de Dios, que da sentido a la vida, para que uno pueda seguir viviendo. Ofrece un sentido para vivir. Y después de eso, dice que organizó a la gente, le dijo a los discípulos, organicen a la gente, y los organizó en comunidades de 100 y de 50. Era una masa de 5.000. Primero la organización, organizó un grupo de 100 y de 50, y después de organizar esa gente, le hizo a los discípulos poner lo suyo en común, primero. Bueno, pongan ustedes la comida que tienen, la vamos a poner nosotros primero. El autor dice, bueno, probablemente la gente haya llevado algo para comer. Te llama la atención que 5.000 personas fueran a un lugar y no pensaran que iban a comer. Digo, lo primero que uno hace cuando sale a algún lugar, dice, ¿qué vamos a comer? Dice, lo probable es que ocurriera que la gente tenía para comer, pero no sacaba porque no tenía confianza. Dice, saco yo y el otro me va a comer lo mío. Jesús, al organizarlos primero en grupos, ¿no? al darle sentido de comunidad, es distinto estar ante 50 personas que ante 5.000, y al poner primero ellos, los apóstoles y él, lo que tenían para comer en común, anima a que la gente saque lo que tenía y empieza a compartir. Y entonces, una vez compartido, sobra, como una gran comida a la canasta, ¿no? Y los apóstoles tienen que poner lo suyo, es decir, los cristianos, los que están cerca de Jesús, tienen que poner primero lo suyo y luego servir, ayudar a organizar a la gente y recoger lo que sobra, ¿no? El servicio de la política es ese, ¿no? Y
y Marcos está diciendo, bueno, hay dos modos de hacer las cosas, como Herodes o como Jesús. Dos modos de hacer la política, de arriba para abajo, de los grupos cerrados, los círculos rojos que toman decisiones que terminan afectando la felicidad o infelicidad de la gente, o hacerla desde este otro modo más horizontal, donde se organiza, donde se escucha, donde cada uno pone lo suyo y donde hay que compartir. Son dos modos diferentes de resolver los problemas políticos. Es como que pone al oyente diciendo, bueno, ¿qué mesa vas a elegir? ¿De qué manera vas a hacer las cosas? ¿No? Bien, esta sería como otra mirada de lo político y donde las religiones podemos ayudar a que se mire lo político desde lo fraterno y no desde el odio. Bien, estas serían como algunas ideas que quería compartir, por ahí a lo mejor podemos dialogar. Bueno, muchísimas gracias, Padre Rafael, porque la verdad que frente a tanta simpleza, primero uno termina conmovido y con ganas de moverse a partir de esa conmoción, por un lado, y bueno, de realizarte varias preguntas para poder seguir conversando. Yo me voy a animar a hacerte algunas que se me ocurren escuchándote y también invito a que quienes nos están siguiendo por las redes, por YouTube, en el propio chat de YouTube pueden escribirte sugerencias, comentarios, preguntas o que se las pasen al secretario de Formación, Carlos Ludueña, que él me las va a transmitir. Pero escuchándote, pensaba, y habiendo leído la encíclica, pensaba la dificultad, ¿no? Parece ser un mundo que se asoma hacia su propio abismo, ¿no? Y sobre todo la dificultad de que eso sucede cuando no aparecen horizontes políticos, sociales fuertes, que nos congreguen, que nos junten. Y me parece que la intervención, no sé cómo la ves vos, pero la intervención de Francisco va en ese sentido, ¿no? De generar un horizonte que nos congregue, ¿no? Que generar un horizonte en la sociedad, porque ni las viejas alternativas, ni las alternativas que tiene la derecha en el mundo también parecen totalmente agotadas. No es la primera vez que nos enfrentamos a una gran crisis, ¿no? Como humanidad, pero evidentemente frente a la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial aparecieron los movimientos de liberación del tercer mundo. Bueno, la Iglesia tuvo una fuerte participación en eso, o algunos sectores, ¿no? Había respuestas, había una potencia social, habían horizontes políticos de alternativa por un mundo más justo. Y hoy, frente a una gran crisis tremenda que vive la humanidad, parece que falta ese horizonte, ¿no? Falta esa perspectiva por dónde se va a ir. Quería preguntarte eso, y me animo a hacerte, tirarte dos puntas, a ver, para que vos nos ayudes, para profundizar lo que vos nos contás. Una, en relación a la fraternidad, que me parece algo muy potente esto, ¿no? Esta bandera de la Revolución Francesa, que digo, la libertad, la igualdad, y se había olvidado, ¿no? La fraternidad, quizás de las más importantes, como la llamaste vos, la hermana pobre de esa triada. Que, digo, que tiene tradiciones, me imagino que Francisco y vos también las pensarán así, ¿no? Tiene tradiciones en nuestra propia Argentina, la Biblia gaucha, ¿no? Que los hermanos sean unidos, esa es la ley primera. Después, bueno, tiene el tono soberanista, porque si no, nos devoran los de afuera. Que también tiene, bueno, hace poco lo del 17 de octubre, recordaba el discurso de Perón, no somos más hermanos que antes. La Biblia también, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay como muchas fuentes, pero a mí me interesa porque Francisco plantea y dice, bueno, pero tiene que haber una voluntad política de fraternidad, ¿no? ¿Qué para vos implica esa voluntad política de fraternidad? ¿Y qué nos implica en las relaciones entre los individuos, entre los pueblos, entre las naciones, ¿no? Que implica un cambio. Vos hablabas también de un comportamiento, implica un cambio de comportamiento, que creo que es lo más simple y al mismo tiempo lo más difícil de todo. Voy por ahí y después vuelvo con la parábola del samaritano, pero voy primero con esta. Ah, bueno. Sí, no, está tan linda la reacción y las reflexiones. Por un lado, tal cual, él habla en un momento de esto de crecimiento sin horizonte, ¿no? Es decir, que vamos, como que hay progreso, pero sin horizonte y que no hay un horizonte común. Creo que es un gran problema ese, porque no hay grandes relatos ya que nos reúnan, ¿no? No tenemos los grandes relatos. Antes, bueno, el relato de un mundo mejor, ¿no? De un mundo que nos prometían los movimientos más del socialismo o incluso el liberalismo en su momento, pero hoy como que son pequeños relatos
¿Cómo hacer que la fraternidad sea una voluntad política? Yo creo que el primer paso es no negar al otro, ¿no? El primer paso de la fraternidad política, digo, si uno lo piensa incluso en la política de nuestro país, es no negar al diferente, es decir, no negar al adversario. Esta voluntad hegemónica de que hay que llevarse todo, ¿no? Creo que es un problema, ¿no? Que el que piensa diferente, hablamos siempre para nuestras tribunas, digamos, ¿no? El que piensa diferente, rápidamente uno se siente habilitado a eliminarlo, a cancelarlo o a quitarle la palabra, ¿no? Me parece que el primer paso es aceptar que todos tenemos algo para decir y que esto de que gana gobierna y el que pierde acompaña, pero también tiene una palabra para decir, ¿no? Me parece que ahí hay una primera cuestión, que es no negar la existencia al otro, a las minorías, ni no negar la existencia a los que disienten, y segundo, bueno, escuchar, ¿no? Escuchar. Me llama la atención que el mandamiento este famoso de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, empieza en realidad no con eso, dice, escucha Israel, debes amar, ¿no? Lo primero que hay que escuchar para después amar, ¿no? Ahí hay un primer paso. Yo creo que ahí es donde tenemos una punta, ¿no? De la no negación del otro y de la aceptación de que hay una coexistencia entre diferentes, entre diversas miradas. Sí, hay una cierta voluntad hegemónica a veces en el uso del poder que complica. Complica porque, digo, así no hay fraternidad posible. Lo que hay es siempre una cosa agonal, digamos, ¿no? De lucha entre unos y otros, pero jamás se resuelve esa lucha, ¿no? Jamás hay una posibilidad de decir, bueno, podemos convivir y aceptamos las reglas de la democracia, ¿no? Que el que ganó, bueno, toca gobernar. Y que el que gobierna tiene que escuchar, pero gobierna, ¿no? Y que las organizaciones son espacios para expresar voces de los sectores que no se sientan expresados y tienen derecho a expresarse, pero ese derecho también tiene que ver con aceptar que hay otros que están en otra, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención que siempre nuestros debates son a muerte, ¿no? En Argentina, por lo general, ¿no? Entre unos y otros, ¿no? Es difícil que sean unos con otros, ¿no? Todos los debates últimos han tenido que ver con eso, ¿no? Sí, yo te diría como la primera pista de lo político, me parece que tiene que ir por ese lado, ¿no? Al menos que podamos no negarnos la existencia el uno al otro. Y te hago una pregunta, me quedo pensando, porque vos citaste la parábola del buen samaritano, que digo que con simpleza da un ejemplo, pero reconozco que tu cercanía, tu fraternidad también con la teología de la liberación, y sé que vos le das una vuelta más a esa parábola de Sí, samaritano, ¿no? sí. Porque uno habla de que quedó apaleado, ¿no? Y de lo que hay que hacer con él, pero ¿qué pasa con el que lo apaleó, ¿no? ¿Qué hace la sociedad? Digo, y lo pienso de distintas formas, ¿no? Con los que ejercen la violencia, con los que generan digo, con el centro, retomando lo otro, ¿no? ¿Qué hacer con eso como sociedad, como movimientos sociales, como iglesia, como sindicatos? Tal cual. Hay una mirada que es propia de la teología de la liberación, de la teología latinoamericana, que yo se le he leído a alguno, a John Sobrino o alguno de estos, pero que yo coincido totalmente, claro, la parábola empieza con un tipo apaleado, con unos apaleadores que apalean a alguien y se van, ¿no? Y todo gira en torno al pobre apaleado y darle la posibilidad de que vuelva a ponerse en pie. Pero ¿qué pasa si sale a la esquina y lo vuelven a apalear al tipo este, ¿no? Y volvemos otra vez a alguien que se compadezca y lo vuelva otra vez a recauchutar y vuelva a salir. Claro, hay que ir a buscar a los apaleadores, claramente, ¿no? Porque si no, quedamos en esto que Francisco decía, cuando era Bergoglio, decía, claro, no está la cosa, que el sistema genera apaleados
las organizaciones, la iglesia los sanan para que después vuelvan a ser apaleados. No es así, ¿no? Parte de la compasión es generar estructuras que busquen a los apaleadores y que no metan presos a los apaleadores, ¿no? Y que se acaben los apaleadores para no tener que andar recauchutando gente apaleada por el sistema, ¿no? Eso, ahí implica la transformación. En el libro Principio de Misericordia, dice John Sobrino esto, ¿no? Que en el fondo la misericordia hasta el final llega y tiene que ver con la justicia, y con que haya justicia social. Y eso implica no un sistema que genera pobres y hay organizaciones que los atienden, sino atacar a los que apalean y generan esa pobreza, ¿no? Pero bueno, eso implica un cambio de perspectiva también del sistema, ¿no? Y de cómo se genera la política. Y el lugar que tienen las organizaciones de no solo atender, sino trabajar por cambiar el modo injusto de ser de las cosas, ¿no? Difícil, ¿no? Pero sigue siendo que se presenta la respuesta, pero difícil el camino No, claro. hacia eso. Pero está bueno ya por lo menos tener la claridad, digamos, de la necesidad de eso. Tal cual. Y tiene que ver además con que, por ejemplo, que las religiones seamos eso, no un analgésico para las conciencias, sino un revulsivo de algún modo, ¿no? Helder Cámara decía, cuando yo, fue un gran obispo brasilero de la Teología de la Liberación, él decía, cuando yo ayudo a los pobres dicen que soy un santo, pero si yo pregunto por qué hay pobres, dicen que soy un comunista. Finalmente, se trata de cuál es el lugar de las religiones, cuál es el lugar de la escuela, cuál es el lugar de las organizaciones sociales. Y hablo desde estos lugares porque en el fondo son lugares de mayor cercanía. Hay una convicción en el texto de Francisco, y es una convicción que también cada vez comparte más gente en la sociedad, es que los cambios se van a dar de abajo hacia arriba y no tanto de arriba hacia abajo. Digo, la cosa de lo herodiano de arriba para abajo, o el otro cambio que viene con esta propuesta más de Jesús, que viene desde la comunidad para arriba, ¿no? Y eso genera tensiones. Genera tensiones. Ahí me gustaría hacerte como dos últimas de mi parte, y después tengo varias. Ya me entraron muchas preguntas, pero primero me parece que está muy fuerte, ¿no? Que también tiene tradición en la Argentina. La idea está muy fuerte en Francisco, digo, la idea de una vida comunitaria, ¿no? Que volver a también así, traer a la fraternidad y traer a la comunidad, como también esa figura perdida de la política. Que bueno, no sé, el gran pedagogo que fue Saúl Taborda hablaba de organizar a la Argentina en una federación de comuna, Perón hablando de la comunidad organizada, pero que al mismo tiempo se olvidó, digamos, nadie la restableció con su importancia, y ahora Francisco de vuelta vuelve a poner la comunidad en el centro, y digo, para pelear un poco con el individualismo, me parece, no sé cómo lo ves vos, pero después te tiro esto y te tiro... Ahí, cuando vos planteaste lo del odio, ¿no? La cultura del odio y la globalización de la indiferencia, que es fuertísima, ¿no? Porque quizás es la imagen más fuerte de la actualidad. Y Francisco se mete con las redes sociales, ¿no? Que me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con estar hiperconectados, pero hiperfragmentados. E insiste mucho en esta lógica que se da, que nada, la vinculación en las redes plantea que es permanente, que es febril, pero que genera una agresividad insólita que nunca se había dado. El nivel de agresividad entre las personas a partir de las redes sociales, maltrato, insultos, expresiones, fake news, llamémosle como querramos, pero que dice, es un tipo de relación que si fuera cuerpo a cuerpo no se daría, ¿no? Porque uno tendría que ponerse de otra manera, jugarse con las palabras de otra manera, ¿no? ¿Cómo ves, digamos, desde tu experiencia, la posibilidad de la fraternidad en las redes sociales, o que es una cultura que está destinada al odio? ¿Cómo ves esta problemática que es a nivel global, pero que lo pensamos mucho desde el sindicato, ¿no? Es una pregunta permanente porque es la forma en la que nos relacionamos de manera muy fuerte. Sí, sí, yo también me lo pregunto mucho porque es un tema para hincarle el diente y la reflexión, ¿no? Porque ¿qué pasa con el anonimato de las redes sociales, ¿no? Que uno saca esto de lo de Mr. Hyde, ¿no? Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sale cuando uno está en el anonimato detrás de la pantalla del teclado, puede decir cosas que no diría en presencia, ¿no?
Eh, y eso tiene que ver con que en el fondo toca el núcleo del ser humano, ¿no? Él dice, bueno, nunca hemos tenido tanta posibilidad de conectarnos, nunca hemos estado tan solos. Y el problema no está en las redes en sí, ¿no? No está en el tema de las redes sociales que sean malas, son algo buenísimo, digo, que nos ayudan a estar presentes en lugares donde no están, donde no podemos estar, informarnos de cosas que, que no sabíamos. Tiene que ver más con esta cosa de que tal vez hemos avanzado tanto en determinados utensilios, determinados inventos y carecemos del sentido para usarlos, ¿no? O carecemos tal vez no hemos avanzado tanto como humanidad como deberíamos haber avanzado espiritualmente para poder utilizar estos medios de una manera que pueda ser para bien, ¿no? Que pueda ser para el uso. A mí me acuerdo de un texto de Rodolfo Kusch, que es un texto buenísimo. Él bueno, se fue a vivir allá al norte, ¿no? Y él cuenta una anécdota, es una página, ¿no? Donde él dice que van con otro grupo de antropólogos universitarios al fin, dice, vamos a la estancia La Collana a ver a un señor Mamianí, y que van a recomendarle que ponga una bomba hidráulica para que tenga agua y pueda darle mejor comida a las ovejas, y dice que el viejo los mira y no dice nada, y el viejo chaya la coca y no dice nada, y bueno, y ellos se van. Y dice, bueno, ¿y qué pasa si el viejo no compra la bomba hidráulica? Bueno, él puede seguir viviendo porque su mundo tiene sentido sin la bomba hidráulica. En cambio, nosotros, sin la bomba hidráulica, ¿qué pasa? Descendemos un poco al despojo, dice, porque nosotros, sin los utensilios que hemos creado, perdemos sentido de vivir, ¿no? Él puede vivir sin esos utensilios. Nosotros, sin esos utensilios, descendemos un poco al despojo, porque no tenemos un sentido para vivir, ¿no? Y creo que acá hay un tema, ¿no? De cómo el uso de las redes sociales, como el uso de todos los elementos, requiere bondad de nuestra parte, ¿no? Así de complicado y así de simple, ¿no? Requiere que uno de verdad tenga el buen corazón para el uso de lo que va a hacer, ¿no? Y que a su vez uno sea capaz de ser crítico con lo que hace, ¿no? Pues junto con la globalización de la indiferencia está la globalización de la superficialidad, eh, que hace que reaccionemos. Claro, si todo se soluciona con un clic, ¿no? Recibimos montones de WhatsApp, de mails, y tenemos que responder inmediatamente. No tenemos tiempo para reflexionar, no tenemos tiempo para pensar. Respondemos emotivamente, claro, respondemos a lo primero que sale. No hemos parado, no hemos reflexionado, no hemos dicho, bueno, a ver cómo voy a responder después, lo voy a pensar mejor, y entonces ahí puedo tomar una cierta distancia de las emociones que surgen. Estamos distraídos con nuestras emociones. Entonces respondemos emotivamente, con lo cual no necesariamente significa que respondamos profundamente. Y la otra cuestión, dice Francisco, que en la pandemia nos hemos dado cuenta, respecto a esto de la comunidad, que en el fondo eran los últimos los que nos están salvando. Es decir, los no importantes, ¿no? El personal sanitario que pagan el diario, pero son los que trabajan y arriesgan su vida por nosotros, los barrenderos, los que producen los alimentos, los médicos, todas las personas que atienden en los hospitales. Finalmente, ellos son los que están haciendo que muchas vidas se salven. Dice, bueno, tal vez esto debería hacernos mirar desde otro lugar. Creo que algo de eso, hay una mirada que debería cambiar. No puede cambiar un sistema si las personas no cambiamos, ¿eh? Es decir, es falso que haya un sistema que sea tan perfecto que no requiera que nosotros seamos buenos. Muy bien. Mira, ahí te voy a leer algunas de las preguntas que me van llegando. Bueno. Acá tengo una de Adriana Rojas que me dice, un gusto, padre Rafael, escucharlo. Le pregunto, dice, los jesuitas que tienen buenos indicadores en sus establecimientos educativos, en todos los niveles, si usted estuviera en la política pública, en escuelas públicas, ¿qué sería lo primero en hacer? ¿Qué miraría? ¿Qué decisiones tomaría? Después preguntan algunos otros consejos para los docentes que lo están escuchando en la charla. Bueno, después le dejo ese y después le tiro algunas otras. Bien. Qué buena pregunta, ¿no? Si me pusieran a cargo de las políticas públicas.
de educación. Sí, yo creo que hay una primera cuestión, y es que el vínculo de la escuela con la comunidad, ¿no? El vínculo de la escuela con la comunidad en la que está inserta. Creo que ahí hay un primer paso importantísimo, porque hay una alianza entre la escuela y la familia que tiene que fortalecerse, ¿no? Las escuelas que tienen por ahí más éxito son aquellas que están más insertas en los barrios. Nosotros tenemos una escuela de educación popular que se llama Fe y Alegría, ¿no? Son escuelas gratuitas, llevadas adelante por la Compañía de Jesús. Son escuelas que básicamente hacen participar a la comunidad barrial, desde la construcción hasta el modo de gestionar la escuela. La primera cuestión sería eso, para que el aprendizaje sea situado, para que sea situado en la comunidad. A partir de ahí hay una cuestión de política pública, y es que se tiene que reforzar una palabra que hoy es que si uno la pronuncia, todos empiezan a mirarlo con sospecha, es la autoridad del docente, ¿no? Que el docente se le restituya no solo la cuestión salarial, sino la autoridad en el lugar social que tiene el docente, ¿no? Que es alguien bueno, que es un nexo con el aprendizaje, con el modo de vincularse con el conocimiento. Eso implica, bueno, directivos, políticas públicas, funcionarios que en el fondo no finalmente se hagan a un lado y le caigan encima al docente. Implica claramente que el sistema se articule de otra manera, ¿no? Se articule no pensando políticas públicas que a veces no tienen nada que ver con la realidad de los centros educativos, ni de lo que pasa en el aula, ni de lo que pasa en el salón de clases, ¿no? Yo creo que ahí hay otro punto, que los directivos puedan ser supervisados y evaluados por la misma comunidad del barrio, ¿no? Es decir, que no solo de arriba de los supervisores, sino desde la comunidad de sus docentes, del personal del colegio y de las familias de los alumnos del colegio, ¿no? Creo que ahí empezaría a funcionar la base del sistema de otra manera, me parece, ¿no? Sí, eso diría. Y había otra pregunta, ¿puede ser? Que yo me... Sí, no, encadeno, digamos, hay varias. Te leo dos que me parece que van de la mano, o al menos son conflictivas. La primera es de Mónica Garzón, que pregunta: las religiones, además de trabajar por la paz y concebir la política de manera más horizontal, de compartir desde lo fraterno, ¿qué opinión le merece a aquellos partidos evangélicos y también ahora de los católicos, por ejemplo en Brasil, que se sumaron a un proyecto de corte neoliberal? Roberto Cristalli pregunta por qué cree que después de 2000 años del mensaje de Jesús sobre la responsabilidad y la solidaridad con el más débil, el catolicismo tiene tantos feligreses poderosos económicamente con una actitud egoísta hacia los que menos tienen. Bueno, bien, las dos preguntas van por el mismo lado y están buenas. Sí. A ver, la primera, sobre la introducción en la política, ¿no? de sectores evangélicos más bien, y algunos sectores más integristas católicos, ¿no? Yo creo que hay una cierta escisión, ¿no? Cuando uno habla de la Iglesia católica en particular, uno por ahí a veces desde fuera hay una imagen como monolítica, de que la Iglesia es una sola cosa. No lo es, ¿no? Como que conviven muchas iglesias en la Iglesia católica, ¿no? Entonces, están este tipo de gente que cree que la Iglesia es algo así como un certificador de la clase social, ¿no? Que vive el catolicismo como algo propiamente, como un además de su ser de clase alta y de tener, ¿no? Un Dios a favor de ellos, ¿no? Y que vive la religión desde lo cultural y desde lo moral individual. Así que lo social no tiene ningún peso. Eso se manifiesta, por ejemplo, en todos los que están contrarios al magisterio del Papa Francisco, ¿no? Se ve clarísimo eso, ¿no? Ahora. Es decir, que cuando había otros papas que les convenía, porque más bien estaban en esta línea de plantear una religión solo para la moral individual
y solo pensando en lo puntual, lo aplaudían y lo usaban como argumento. Ahora con el Papa Francisco dice, no, mira, lo central del Evangelio es la comunidad, y lo central, los primeros son los pobres, bueno, son los que están en primer lugar enojadísimos con el Papa Francisco, ¿no? Veámoslo en nuestro país. Sin embargo, también se llaman católicos, ¿no? Creo que pasa porque conciben la Iglesia como como que el centro de la Iglesia es el culto, lo cultual, y la moral individualista protestante, en el fondo, se han tragado, ¿no? Es la moral individualista calvinista, donde la bendición está por tener dinero, el mérito, ¿no? Ahí está la cosa de que yo hice méritos, por lo tanto me merezco lo que tengo. Y la otra corriente más fuerte dentro de la Iglesia, y que con Francisco ha tomado como carta de ciudadanía de primera en la Iglesia, tiene que ver con esta otra Iglesia más comunitaria, más desde las bases, que pone en el centro no la moral y menos la moral sexual, cosa que esta otra sector pone en primer lugar y con bastante hipocresía, pero que pone en el centro Cristo, los pobres, el prójimo, y que de ahí se construye el Evangelio, porque ese es el mensaje de Jesús, digamos, ¿no? A lo largo de la historia de la Iglesia, si uno hiciera una lectura de cómo ha habido movimientos de estos, no es que lo descubrimos nosotros ahora, ¿no? Francisco de Asís, por tanto, por eso Francisco se pone el nombre que se pone. Los movimientos en el medioevo, había montones de estos movimientos. Bueno, pero ciertamente hay una puja dentro de la Iglesia entre al menos dos grandes sectores, ¿no? Unos que conciben la religión como algo privado, y quienes la concebimos como algo público, pero público en el sentido de que lo concebía Jesús, de que estaba al servicio de los que se sentían últimos para que se sintieran primero. Los partidos evangélicos y algunos sectores católicos más reaccionarios participan de esta cosa de que lo público es para preservar esos valores morales, ¿no? Occidentales y cristianos, pero que en el fondo representan a una minoría, no representan a una mayoría, ¿no? No sé si ha respondido o complicado más las cosas. Sí. Y además, después, en realidad, como para profundizar en la idea, acá me pregunta Paula, dice, ¿cree que desde una política mundial que tiene como eje lo económico se haya iniciado un proceso de selección? Me parece que refería a esta idea del descarte, ¿no? Que parecen que hay partes de la humanidad que están destinadas, que pueden y deben ser sacrificadas, ¿no? Sí. Y en ese sentido, yo agregaría esa pregunta, es ¿para qué nos deberíamos preparar, ¿no? En el sentido realista y esperanzador de la pregunta, las dos, digamos, ¿no? Está bueno. Sí, yo creo que hay claramente una política de descartar gente, de que hay gente sacrificable, lo dice así también Francisco en el capítulo sobre las sombras de este mundo, y que yo no conozco otro líder mundial que hable con tanta claridad y que tenga tanto predicamento como Francisco, la verdad. Y que hable de este tema y que ponga estos temas en los migrantes, los que son desechados, ¿no? Los pobres, las organizaciones sociales. Es decir, el único que tiene un pensamiento articulado y que está diciendo, mire, la cosa no puede seguir por este lado, como líder mundial, es Francisco, ¿no? Yo también recomiendo escuchar, son 20 minutos, su exposición en las Naciones Unidas, va por este mismo lugar, dice, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Para qué nos tenemos que preparar? Yo creo que nos tenemos que preparar para resistir. Eso es lo que tenemos que, por lo menos, empezar por ahí, ¿no? Porque digo, hay un modo que sí, que va prescindiendo de la gente, ¿no? Que va prescindiendo de los más pobres, que va prescindiendo de las personas que son viejas, entonces ya se descarta. Él también pone el tema del aborto ahí, ¿no? Como, bueno, el descartar a los niños por nacer, a los que no se quieren. Pone también el tema de cómo se descartan pueblos enteros, bueno, y se los deja morir en el Mediterráneo, ¿no? El Mediterráneo es una gran tumba, dice, ¿no? Es un gran sepulcro, porque ahí muere un montón de gente, que los sueños de esas personas naufragan ahí porque los países ricos se cierran. Yo creo que tenemos que prepararnos para resistir, para poner en la agenda desde los lugares donde nosotros tenemos esos criterios de quiénes son los últimos
y cómo los vamos a poner en primer lugar. Digo, pensando desde la escuela, de los gremios, de lo que planteamos de las clases, desde cómo pensamos la política, es decir, hay que pensar, bueno, ¿qué ponemos primero? ¿Qué priorizamos? Ese es nuestro modo de resistir activamente, haciendo algo que sea justamente al revés. Digo, ¿por qué la gente de estos sectores más acomodados se la agarra tanto con Francisco? Porque en el fondo él está diciendo, no, mira, acá hay que hacer un lugar a los que han quedado fuera, acá en la iglesia, por lo pronto, hay que agrandar la casa, digamos, no hay que salir a buscar. Bueno, creo que esa actitud es la que en el fondo nos puede ayudar a generar algo diferente. Y en los espacios donde nos toca generar comunidad. Se hablaba antes de las utopías, ¿no? Cayeron todas las utopías. También se ha hablado de las utopías, ¿no? De los buenos lugares para vivir. Una utopía es un buen lugar. Tal vez nosotros no podemos generar nuevas utopías, pero sí podemos generar utopías, buenos lugares donde dé ganas de vivir, donde el salón de clases sea un espacio utópico, donde nuestro gremio sea un espacio utópico, donde la gente le dé ganas de estar, de participar, aunque después no se haga lo que le dice, lo que pide, ¿no? Pero que sea un espacio donde sienten que hay algo de hogar, donde la gente nos estamos quedando cada vez más solos, hay que generar comunidad. No hay otra, me parece a mí. Que no hay otra que generar espacio donde la gente sienta que tiene un lugar donde pertenece y que le da un espacio para seguir peleando y seguir viviendo, ¿no? Y me sumo en relación a, bueno, la discusión sobre el descarte, y acá me sumo una pregunta que hace Susana Cano, ¿no? Que opina la Iglesia de los Trabajadores Organizados. La completaría de esta manera, ¿no? En relación a la parábola y la diferencia que hay entre la estructura de iglesias, sindicales, del Estado, entre el asistencialismo y el empoderamiento popular, ¿no? Digamos, la comunidad y la organización, ¿no? O sea, bueno, eso es cómo ve ese proceso y la necesidad de organizar eso, esa fuerte organización de la economía popular que ha surgido, cuál es el destino de eso. Vos estás cerca en tu propia experiencia, en el territorio has estado cerca, entonces por ahí Sí, sí. estaría buena tu mirada. Sí, yo creo que hay una tensión que hay que mantener, ¿no? Que ocurre siempre sería como entre la mística y la institución, ¿no? El carisma e institución se habla en la Iglesia Católica. Hago una digresión, pero voy a volver a esto. En el comienzo de la Iglesia primitiva hay dos personajes, Pedro y Pablo. Pedro en el fondo representa a la Iglesia institucional, el Papa de hecho es el sucesor de Pedro. Y Pablo en realidad es el que lleva el cristianismo, se pelea con todos los cristianos de aquella época, con todos los apóstoles, incluso con Pedro, para hacer que los que no eran judíos pudieran entrar a la iglesia, ¿no? Y hacerse cristianos sin pasar por las tradiciones judías. Es decir, aquel que extiende, ¿no? De algún modo es el carisma, el que va y predica, que no le importa tanto la organización, y Pedro simboliza la organización institucional. Creo que en todas las instituciones está esta lucha entre el carisma, entre la mística original de para qué empezamos esto, y la institución. Y cómo se institucionaliza esto, cómo se le pone patas sin matar el carisma. Y por otro lado, cómo el carisma y lo místico en el sentido de aquello que va del corazón, no termina siendo inconducente porque no tiene una organización, ¿no? Porque no tiene algo más organizacional o institucional que lo representa. Hay una lucha ahí. Claro, el riesgo es que muchas iglesias han quedado como cáscaras vacías, como una institución que perdió carisma. Bueno, esas iglesias hoy no son seguidas por nadie y hay otras iglesias que están más cerca de lo carismático, es decir, del mensaje primero, que, bueno, que tienen que organizarse si quieren funcionar. Pasa en todas las actividades, ¿no? Anthony de Melo tiene un cuento que es buenísimo, que dice que en un pueblo había un pueblo que estaba alrededor, al lado del mar, y había unos arrecifes en la costa. Y naufragaban muchos barcos y mucha gente moría con los naufragios. Y hubo un grupo de jóvenes que, al ver que eso ocurría, tomaron un botecito que estaba todo medio maltrecho, y cada vez que había un naufragio se lanzaban al mar, arriesgando su propia vida, y traían gente
cargaban en el bote y los traían y los dejaban en una cabinita que había ahí también medio rotosa de madera, y volvían otra vez y volvían a juntar gente y salvaban a mucha gente. La gente del pueblo empezó a decir qué buena la tarea que hacen estos tipos. Y empezaron a ayudarlos, empezaron a acercar más gente. Claro, eran muchos, no había mucho tiempo, no siempre naufragaban los barcos, entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Este bote está muy destartalado, hicieron una rifa, hicieron un bote nuevo, lindo, un barco lindo, para que fuera más cómodo ir y traerlo a los náufragos. El lugar era un desastre, entonces pasaba mucho tiempo en el lugarcito, entonces hicieron otra rifa y compraron alfombra, un televisor, varias pulgadas ahí en la tele, pusieron un barcito, y entonces, bueno, ya estaban cómodos ahí. Cada vez que naufragaba un barco, nadie quería ir porque estaba muy cómodo ahí adentro. Y decía, bueno, anda vos, no, anda vos. Bueno, finalmente, incluso cuando traían a los náufragos, los dejaban afuera porque las alfombras se le iban a ensuciar, entonces dejaban los náufragos ahí al borde. Entonces hubo un grupo que dijo, no, si nosotros empezamos rescatando náufragos, tenemos que rescatar náufragos, ¿qué hacemos acá? Bueno, váyanse ustedes si quieren, hagan eso. Nosotros acá tenemos el club, estamos bien. Y bueno, estos tomaron un botecito todo estartalado, comenzaron a rescatar a los náufragos, volvieron a llevarlos a una casetita muy destartalada. La gente empezó a decir, estos sí están haciendo lo que tienen que hacer, comenzaron a ayudarlos. Con el tiempo empezó a pasar lo mismo, que no naufragaban todo el tiempo los barcos, entonces dijeron, este barco es un desastre, compremos otro, compraron otro barco. Arreglaron otra vez el bolichito, y entonces dice que si uno pasa hoy por ese pueblo, va a haber un montón de clubes de salvataje, muy lindos, hermosos, con unos barcos lindísimos, cada uno con sus escudos y con sus grandes historias de salvatajes, pero sigue naufragando gente en los arrecifes y son muy pocos los que se lanzan a buscarlos. Esa es la historia de muchas iglesias y de muchas instituciones, ¿no? Cuando la institución se come el carisma, ¿no? Pero bueno, carisma e institución tienen que ir juntas, ¿no? Y es una tensión que no se puede romper, no se puede romper esa tensión, hay que gestionarla. Los que les toca gestionar, en el fondo tienen que gestionar eso, ¿no? Tienen que conducir el volver siempre al carisma, volver siempre al originario. ¿Por qué empezamos esto? ¿Cuál es el sentido de lo que estamos haciendo? Y a su vez, bueno, cómo organizamos, cómo le ponemos patita para que esto tenga hoy vigencia, ¿no? Un viejo referente y formador de la UPC, el Jorge Martínez, hablaba de eso, de la mística y la organización, ¿no? Como el equilibrio permanente. Hermosa la historia también. Y de la mano me parece que un poco la respondiste, pero a lo mejor podés profundizar en eso, porque acá preguntan qué hacer en estos tiempos de pandemia, de exclusión, para recuperar la fe en las organizaciones. Dice, cuando los medios de comunicación constantemente construyen esta globalización de la indiferencia. Esa pregunta va. Después hay otra más, pero esa me gustaba, digo, es como para profundizar en lo que venías contando, ¿no? Pero sí. Está muy bueno. Sí, yo creo que no hay más remedio que comprometerse, ¿no? Y comprometerse implica arriesgar. Y uno se puede equivocar. Y sí, se puede equivocar, ¿no? Y comprometerse con la institución, que a uno ve que de algún modo lo representa. Así, para que las instituciones no se transformen en una cáscara vacía, tiene que haber personas que crean en la finalidad de esa institución y que crean de verdad en el sentido que de verdad tiene esa institución hoy. Porque si no es la profecía autocumplida, ¿no? Nadie confía, nadie quiere poner su confianza, luego todo se cae. Es un poco la estrategia de los medios, ¿no? Es decir, mantener a la gente desorganizada para poder dominarlo. Si nos dominan, desorganizando a las pocas instituciones que a lo mejor pueden resistir. Digo, esto me parece que es claro, o se las desprestigia o se las desorganiza. Si todas las instituciones están construidas por seres humanos, digamos, claro que reproducen las quiebras que hay en nuestro corazón. Eso es así. Es decir, no habrá instituciones que no representen luz y la sombra que tenemos los seres humanos. No hay otra. Bueno, eso significa que por eso no nos vamos a comprometer. Yo creo que, bueno, que el compromiso tiene que ver con que uno se compromete con el bien real que se puede hacer, no con el bien ideal, ¿no?
lo tenemos idealizado. Bueno, ¿cuál sería el bien ideal que podemos hacer? Mirá, el único bien posible y el único bien bueno para la gente es el real, el que vos podés hacer acá, en este momento, que a lo mejor no es lo que vos esperabas, pero es lo posible. Tengo una pregunta que en realidad había quedado pendiente, que era sobre el lugar del evangelismo y su crecimiento exponencial en América Latina, cómo lo viven de la institución, pero cómo lo viví, en tu mirada general, digo, y vuelvo a esa fraternidad con la teología de la liberación sobre América Latina, había tirado en el ejemplo de Brasil, el crecimiento no solamente de la tradición evangelista, que también uno lo ve de manera monolítica, pero debe pasar exactamente lo mismo que con la Iglesia Católica. Tu mirada sobre eso y tu mirada sobre la realidad del continente de América Latina, bueno, con lo que pasó recientemente en Bolivia, pero también con lo que está pasando a los alrededores, ¿no? Brasil, como el ejemplo que nos proponía la compañera. Tal cual. Sí, yo creo que a lo que estamos asistiendo respecto de las iglesias evangélicas es a una mayor visibilización, creo yo, desde lo político de las iglesias evangélicas. Yo creo que ese crecimiento ya estaba, ¿no? Parte de nuestro país me parece igual. Si las iglesias evangélicas tenían ya una presencia, y si uno mira más o menos estas encuestas que ha hecho el CONICET sobre el crecimiento de las confesiones evangélicas, no es que han crecido demasiado, están arriba de un 12%, pero sí ha crecido esta presencia en lo público de la iglesia evangélica, la presencia en lo político, sosteniendo siempre, digo, uno tiene que también que partir desde donde hay un teólogo católico que es Juan Bautista Metz, que dice, toda teología es política. Es decir, todo discurso acerca de Dios tiene consecuencias políticas. Entonces, depende desde dónde uno hace ese discurso, es la acción política que va a surgir de allí. Algo que es neurálgico en la teología protestante, básicamente la teología calvinista, pero muchos de los movimientos evangélicos y las iglesias evangélicas beben de ese movimiento, es lo que se llama la teología de la prosperidad. Es decir, toman del Antiguo Testamento aquello de que el signo de que Dios te bendice es que te va bien económicamente. Que tenés tierra, tenés bienes, tenés descendencia. Por lo tanto, aquella persona bendecida por Dios es aquella que es rica, ¿no? Y eso implica una mirada teológica. Entonces, me acerco a lo religioso y el signo de que Dios me bendice es que económicamente me está yendo bien, por lo tanto también tengo que aportar económicamente, ahí está el diezmo, pero eso genera una mirada sobre, bueno, entonces, ¿cuál es mi intervención en la política? Bueno, mi intervención en la política es desde ahí, desde ese lugar, desde las personas, desde una teología del mérito, de que por mis méritos Dios me bendice, y la teología católica parte de otro lugar. Esta teología de que el amor de Dios se da a las personas sin que uno retribuya, sin necesidad de que uno retribuya, y sin mérito de nuestra parte. Y esto del Evangelio de que primero son los últimos y son los pobres, y por lo tanto desde ahí se construye el reino de Dios, ¿no? ¿Por qué desde determinados sectores se acusa a la Iglesia Católica de pobrismo, ¿no? Es un término que utiliza Sanata, ¿no? Lori Sanata que escribe contra la Iglesia, ¿no? Hablando de que la Iglesia fomenta el pobrismo, como si a la Iglesia Católica le interesara que los pobres sigan siendo pobres. En realidad lo que le interesa es que haya una transformación donde ellos sean protagonistas. En todas nuestras intervenciones en los barrios hay escuelas, hay lugares para intentar que la gente salga de la droga, es decir, hay emprendimientos para que puedan progresar, es decir, nadie de los que está trabajando en las bases, y yo vivo acá en un barrio popular, se llama Trujuy el barrio, no trabajamos para que la gente, tenemos 7 escuelas nosotros acá, ¿no? Trabajamos para que la gente pueda ser artífice de algo diferente. Pero las iglesias evangélicas tienen como esta otra mirada, digo que es respetable, pero es otra teología, y desde esa otra teología hay otras consecuencias, desde la teología del mérito. Entonces, si a vos te va mal, es culpa tuya que te va mal, ¿no? Es culpa tuya
de que vos seas pobre. Porque en el fondo el que recibió la bendición es aquel que es agradable a Dios. Entonces desde ahí uno se agrupa políticamente también, ¿no? Para defender determinados valores que son los valores bíblicos, ¿no? Todo el tema de las cuestiones de moral sexual, bueno, están defendidas desde una mirada bíblica y se quiere hacer que esos valores sean universales para todos, ¿no? Entonces, resumiendo, yo creo que hay un crecimiento de la presencia pública de los evangélicos. En América Latina, la Iglesia Católica ha tenido esta primera oleada que fue Sacerdotes para el Tercer Mundo, la participación en la teología de la liberación. Hoy hay como una segunda modo de participar en las organizaciones sociales, intentando empoderar a las organizaciones sociales. América Latina está en un momento, me parece a mí, de mucha convulsión. Lo de Bolivia da una esperanza, pero digo, hay otros horizontes que no son tan esperanzadores. Pero bueno, que también tiene que ver con los errores propios de los movimientos que se presentaban como movimientos populares y que también muchas veces defraudaron las esperanzas populares, ¿no? Bien, muy bien. Hay mucho para discutir ahí, pero está bueno, y está bueno esto que vos marcaste, ¿no? La Iglesia Católica y los pasos, y ahora en relación a los movimientos sociales, ¿no? Porque había algunas preguntas en relación este abajo que vos planteaste, estas soluciones desde abajo, desde arriba, cómo eso se podía también pensar, o si la Iglesia estaba generando transformaciones, Francisco estaba generando transformaciones para modificar ese abajo y arriba dentro de la jerarquía de la Iglesia. O se soluciones por fuera de las cáscaras vacías y en los movimientos sociales, ¿no? Por ahí esa pregunta, la plantea Gustavo Gil ahí, no sé si encontrás algunos mensajes o algunas acciones de parte de Francisco para modificar la estructura de la Iglesia. Sí, yo creo que Francisco en este momento está haciendo lo mejor que puede, creo yo, en una institución que tiene un peso muy grande a lo largo de los siglos en la tradición, y que eso ha sido como una fortaleza y una gran debilidad de la Iglesia hoy en un mundo que cambia tan rápidamente, y que está también apostando a que esos primeros pasos que él da puedan ser, digamos, de algún modo confirmados y avanzados para partir del próximo cónclave que se va a armar cuando deje de ser Papa, ¿no? Pero me parece que él está generando espacios, esto que llama la sinodalidad, así que era reunido a los obispos, reunido incluso a gente que no pertenecía al episcopado, como en el caso de la Amazonia, para escuchar y poner en la mesa la voz de los pueblos del Amazonas sobre el problema del Amazonas. Por ejemplo, anteriormente ocurrió con los sínodos sobre la juventud o sobre la familia, donde ha intentado ir generando espacios de escucha, de participación, en los que las estructuras jerárquicas se vieran obligados, digamos, a escuchar, ¿no? Escuchar y a pensar las decisiones desde otro lugar, ¿no? Creo que este paso de lo que llama la sinodalidad es un paso esperanzador, de ir generando más espacios de... Pero bueno, después también hay otros cambios que tienen que ocurrir dentro de la Iglesia, que tienen que ver con cómo se eligen, por ejemplo, los obispos dentro de la Iglesia Católica. En los primeros 10 siglos, los obispos lo elegía la comunidad por voto popular, ¿no? Los que participaban en la comunidad, no se elegían desde arriba. Bueno, cómo se maneja el poder, ¿no? Porque el poder es una realidad dentro de las comunidades eclesiales, ¿no? Es decir, el lugar que tienen los fieles. Yo creo que ahí él está dando signos de querer de avanzar en esa dirección, y por eso tiene también mucha contestación y mucha resistencia dentro de sectores más vinculados a la tradición, más vinculados a guardar sus espacios de poder, ¿no? Vemos que hay, o sea, sectores dentro de la misma iglesia, o sea, nunca se escuchó que cardenales le traten de enmendar la plana al Papa. Bueno, con Francisco está ocurriendo, ¿no? Cardenales que se sienten como muy sacudidos por este caminar de una iglesia que trata de escuchar más, ¿no? Creo que va generando un camino, un proceso, ¿no? Él siempre habla de los procesos, esto de que el tiempo es superior al espacio, dice, ¿no? Y en el fondo, ¿qué significa eso? Significa que
si el proceso, mientras más participemos del proceso, la decisión final o lo que cuaje ese proceso va a ser mucho más sólido que si yo tomara una decisión desde arriba y digo, bueno, vamos a hacer esto. Bueno, me fui yo y se vuelve otra vez al estado antiguo de cosas, ¿no? Creo que en ese sentido está poniendo en marcha procesos, pero que deben ser continuados. Bueno, buenísimo, ¿no? Quedan preguntas, pero me parece que estuvo. Hicimos un panorama, te hemos llevado en un ping-pong Por por todos todos lados. lados, por todos lados, pero la verdad que con mucha simpleza y contundencia has propuesto tu mirada, has acompañado a que muchos se sientan motivados a leer, digo, los creyentes, los que no somos creyentes, a leer la encíclica, que parece que es un mensaje destinado no solo a los fieles, sino a los fieles de distintas creencias y a los ateos, a todos, digo, ¿no? Hay un mensaje dirigido a mucha gente y que me parece que en las situaciones como la que estamos viviendo, esta situación sin horizontes, me parece que generan algunas expectativas o alguna respuesta o nuevas preguntas, Sí, ¿no? tal cual. Así que no sé, Juan, si querías pedirte también, nos están siguiendo, te cuento que nos están siguiendo por YouTube, hay más de 100 compañeros del interior, Junta Ejecutiva, los compañeros y compañeras de 2 grupos de jóvenes que estamos formando en el sindicato de delegados y delegadas, así que estamos como muy contentos. Qué bueno, un No sé abrazo si grande. Juan Bueno, o quieren hacer un mensaje de despedida, no sé. bueno, a ver, muchísimas gracias, Rafael, ha sido una tarde preciosa. Gracias por tu generosidad, ha sido muy amplio, no te quedaste con nada. Me encanta tu autocrítica, tu labilidad para ir y venir sobre los temas, para no escapar a ninguna de las preguntas. Y seguramente esto va a ser un insumo necesario para la formación de nuestros queridos compañeras y compañeros. Dejaste cosas referidas acerca de lo que tenemos que hacer en la escuela, que nos parece muy, muy significativo, rescatar el concepto de comunidad, que bueno, que nosotros venimos trabajando de los pedagogos de Freire para acá, pero bueno, que lo digas vos y que lo diga el Papa, de alguna manera refrescando ese compromiso de la docencia con la comunidad, a nosotros nos parece central para, en este sinsentido del mundo de hoy, encontrarle un sentido a nuestra existencia como maestros y profesores. Así que muchísimas gracias. Ha sido una tarde muy bonita, muy maravillosa. Y bueno, encontrarse con el representante del Papa en nuestro Meet ha sido realmente un orgullo para nuestra querida Unión de Educadores. Gracias, Juan. Es mucho decir que yo soy representante del Papa. A lo sumo, soy el representante del Padre General de los Jesuitas acá, por un tiempo. Yo les agradezco muchísimo y quisiera terminar leyendo un pequeño texto. Es una oración de Dale, sí. un jesuita que se llama Luis Espinal. Luis Espinal es un mártir jesuita, fue asesinado en el año 80 en Bolivia, justamente. Y tiene un libro que se llama Oraciones a quemarropa. Buenísimo el libro. Y hay una de las oraciones Gran que título. el título es buenísimo. El título es buenísimo y la oración que voy a leer se llama No acostumbrarse. Ese es el título de la oración. Y dice, tenemos el vicio de acostumbrarnos a todo. Ya no nos indignan las villas miserias ni la esclavitud de los siringueros. No es noticia el apartheid ni los millones de muertos de hambre cada año. Nos acostumbramos. Limamos las aristas de la realidad para que no nos hiera y la tragamos tranquilamente. Nos desintegramos. No es solo el tiempo el que se nos va, es la misma cualidad de las cosas, la que se arrumbra. Lo más explosivo se hace rutina y conformismo. La contradicción de la cruz es ya solo el adorno en un escote mundano o la guerrera de un Hitler. Señor, tenemos la costumbre de acostumbrarnos a todo. Aún lo más hiriente se nos oxida. Quisiéramos ver siempre las cosas por primera vez. Quisiéramos una sensibilidad no cauterizada para maravillarnos y sublevarnos. Haznos superar la enfermedad del tradicionalismo, es decir, la manía de embutir lo nuevo en paradigmas viejos. Líbranos del miedo a lo desconocido. El mundo no puede ir adelante a pesar de tus hijos, sino gracias a ellos. Empujemos. Jesucristo, danos una espiritualidad de iniciativa, de riesgo, que necesita revisión y neologismos. No queremos ver las cosas solo desde dentro. Necesitamos tener algún amigo hereje o comunista.
para ser disconformes como tú, que fuiste crucificado por los conservadores del orden y la rutina. Enséñanos a recordar que tú, Jesucristo, siempre has roto las coordenadas de lo previsible. Y sobre todo, que no nos acostumbremos a ver injusticias sin que se nos encienda la ira y la actuación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, de parte de toda la UPC. Muchísimas gracias. Gracias. Y a todos los Muchas gracias a todos. de la compañera y la Secretaría de Formación. Muchas gracias.